Dios bendiga, amados. Hoy continuamos con la serie de mensajes en el Evangelio de Marcos. Te pido que por favor busquemos Marcos capítulo 9, desde el versículo 33 hasta el versículo 37. Inclusive la palabra de Dios es leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. La letra dice así: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y tomándole en sus brazos, le dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Inclinamos nuestro rostro, oremos y después participaremos de la exposición de la palabra de Dios. Dios del cielo y de la tierra, nos presentamos delante de ti para que tú nos ayudes, nos dé la sabiduría, el discernimiento, Dios mío, la dirección para exponer tu santa y bendita palabra. Reconocemos que territorio santo estamos tocando. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sentémonos, amados hermanos y amigos que nos visitan en esta hermosa mañana. El título del mensaje de hoy en esta serie de mensajes en el Evangelio de Marcos es el significado de grandeza. El reconocido evangelista, para algunos el evangelista más influyente del siglo XIX, Dwight L. Moody, dijo en una oportunidad que la grandeza de un hombre no se mide en el número de siervos que le sirven, sino en el número de personas a las que él le sirve. ¿Pueden captar el mensaje, amados? En otras palabras, la verdadera grandeza no consiste en ser servido, sino en servir a otros. Dios despliega su gloria y su favor sobre todo hombre y mujer que reconoce su pequeñez, que reconoce su limitación, pero que pone a disposición del cielo todos sus recursos, todos sus talentos, todos sus dones, bendito el nombre del Señor, para que Dios lo use en el servicio a los demás. De hecho, en el reino de Cristo hay una regla inquebrantable, hay una sentencia directa. Nos dice: el que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Es una regla inquebrantable, es una regla de oro. Aquellos que pertenecen al reino de Cristo, aquellos que aspiren vivir conforme a la palabra de Dios, han de tener presente que han sido llamados a un servicio permanente a los demás. En esto estaremos prácticamente de acuerdo todos los que escuchamos este mensaje, todos los que estamos aquí en este magno servicio. Y es en considerar, es en el asentir, todos los que estamos aquí, en reconocer que es impresionante cómo nos choca, cómo a cristianos y no cristianos nos choca y reaccionamos ante ver la manifestación del orgullo en los demás. Se nos genera de alguna manera una alergia a gente orgullosa. De alguna manera se nos genera una urticaria molestosa cuando vemos manifestación de orgullo en otros. ¿Le ha pasado a usted o solo al pastor?
Es interesante que nos molesta mucho cuando vemos en otro, cuando tienen posturas orgullosas. Sin embargo, el que asume postura orgullosa, el que es orgulloso, no sabe que está molestando a otro. ¿Entienden el contrasentido? Volviendo a nuestro texto de Marcos 9, nos dice desde el versículo 30 cómo Jesús anuncia otra vez su muerte. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntarle. Todos necesitamos corazones dispuestos para recibir y aplicar lo que vamos a aprender. Es interesante que cuando hablamos del significado de grandeza, hay una pregunta que sale. ¿Acaso los cristianos debemos de aspirar a ocupar los puestos principales? ¿Acaso los cristianos tenemos el legítimo derecho de aspirar lo mejor? Las posiciones de preeminencia que nos indica la palabra de Dios. La respuesta es sí, la respuesta es afirmativa. Debemos de aspirar a tener las mejores posiciones, de manera noble concursar para ganarlas. Sin embargo, siempre debe de haber la motivación correcta al alcanzar, al aspirar a alcanzar puestos de preeminencia, y es hacerlo todo para la gloria de Dios. La verdadera grandeza es ejemplificada por Jesús en su persona, que no vino para ser servido, sino para servir. Vamos a dividir este pasaje en bloques. El primer bloque que hemos leído desde el versículo 30 al 32. Vemos cómo Jesús anuncia su muerte. No es la primera vez. En esta oportunidad es la segunda vez que Jesús habla del tema. En estos últimos 6 meses de lo que le queda del ministerio terrenal de Jesús, Jesús tiene una aceleración en la intimidad con sus discípulos. Quiere dedicar tiempo de calidad con sus discípulos. Él sabe que su tiempo está bien cercano de partir. La cruz cada día se acerca más. La visión del Calvario les rodea. Y en estos últimos 6 meses Él comienza a hablarle íntimamente a gente que van a tener que recibir y continuar su legado. Van a tener que llevar la antorcha. Van a tener que cumplir su misión encomendada por Él en la tierra. Esta es la segunda ocasión que el Señor les habla de su muerte. Anteriormente, en el mismo evangelio de Marcos, en el capítulo 8, versículo 31, Jesús les dice y comenzó a enseñarle que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Es el mismo mensaje. Es el mismo mensaje con los mismos componentes. En la mente de los discípulos era inconcebible que el Cristo, que el Mesías que habría de venir con toda su gloria, poder y majestad, en su concepción, en su formación religiosa del judaísmo, ellos no podían concebir que ese Mesías del Antiguo Testamento anunciado, que ese Cristo de la gloria iba a morir tan fácilmente. Ellos no querían entender lo que estaban escuchando. Es por esta razón que Pedro, la primera vez que lo escucha, dice en Marcos 8:32, esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Y algunos textos, algunas tradiciones bíblicas, la palabra reconvenirle la sustituye por reprenderle. Le dijo: por favor, no hables de eso. Nosotros no recibimos eso. El segundo anuncio de su muerte es el que leímos en el día de hoy. El tercer anuncio se encontrará en Marcos capítulo 10, versículos 32 y 33. Y aquí subimos a Jerusalén.
El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán. Mas al tercer día resucitará. ¿Qué común tienen estos tres pasajes? Tanto el de Marcos 8:31 como el que leímos en el día de hoy de Marcos 9 del 30 al 32, como este que acabamos de leer en Marcos 10. ¿Qué tienen de común? Es el mismo mensaje. Nos habla que nos anuncia su muerte. Nos dice que será entregado por los principales, por los sacerdotes, por los escribas, por los ancianos. Y también nos dice que lo matarán. Pero también nos dice de manera gloriosa que resucitará. Si el que estuviera narrando esto fuera un reconocido comentarista de radio, tendría que agregar más claro, ni el agua. Sin embargo, nosotros creyentes del siglo XXI que leemos muy fácil estas páginas, decimos, pero ¿cómo no podían entender? ¿Por qué? Porque nosotros conocemos cómo terminó la historia. Los discípulos no la habían caminado, no la habían conocido, todavía no habían estado con Jesús ni cercano al Gólgota, al Calvario, no habían experimentado la experiencia extraordinaria de la resurrección. ¿Por qué 3 veces menciona el Hijo del Hombre? Es interesante este pasaje, el Hijo del Hombre, este calificativo. Si vamos a Daniel capítulo 7, en los versículos del 13 y 14, Daniel tiene una visión asombrosa. Ve todos los reinos de la tierra, ve a los babilonios, a los medo-persas, a los griegos, a los romanos, y lo define con diferentes figuras, conforme a la visión que recibió. ¿Y qué tenían de común todos estos reinados? Babilónico, medo-persa, griego y aún el romano, en el tiempo que Daniel no lo vivió, pero lo vio en visión. Que un día todos esos reinos cesaron, acabaron. Pero avanzando en la visión profética, él ve como un anciano apunta a un nuevo monarca que emergía. Y este nuevo monarca es llamado, conforme a la revelación en el profeta Daniel, el Hijo del Hombre. Y nos califica que el reino de este Hijo de Hombre era diferente a estos grandes reinados que dominaron sobre la tierra. Porque este reino nunca será destruido. Es un reino sempiterno. Es un reino para siempre. Todos los rabinos del tiempo de Jesús arribaban a la conclusión que este personaje, Hijo del Hombre, era el Mesías. Y precisamente ahí estaba la confusión de los apóstoles. No computaban en sus mentes que este monarca podría morir en una cruz, en una muerte maldita. Pero lo que ellos no entendieron es que este Mesías gana perdiendo. A su nombre. No entendía que este Mesías gana perdiendo y que salva muriendo. Jesús ocupó el lugar que te correspondía a ti, pecador, a ti, pecadora, a mí, pecador, en la cruz del Calvario. Este es un Salvador que salva muriendo. Le era necesario a Jesús morir en la cruz del Calvario. Para los cristianos, al igual que Cristo, el camino de la exaltación es precedido por el camino de la humillación. Todos nosotros nos gustan los estados de gloria, los estados de exaltación. A todos nos gustan los lugares de preeminencia, a los apóstoles y a nosotros también. Es parte de nuestra naturaleza humana. Aspiramos y nos encanta estar en los mejores puestos, codearnos con lo mejor. Y no hay nada de ilegítimo en eso si tenemos la motivación correcta. Pero yo quiero decirte, más bien recordarte conforme a la palabra de Dios, que sin cruz no hay gloria.
Que Dios nos llama a vivir una vida de humillación. En otras palabras, tener un carácter desarrollado en humildad. ¿Por qué? Porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. El tercer punto importante es: los discípulos le tienen miedo a preguntar. Nos dice el versículo de Marcos 9:32. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntar. A mí me choca, porque los discípulos normalmente eran muy preguntones. ¿Por qué? ¿Por qué no quieren preguntar? Cuando un discípulo teniendo un rabino, un maestro al lado, lo normal es que cuando alguien no entiende, ¿qué hace? Pregunta. Pero ellos decidieron quedarse callados, hacer mutis. ¿Por qué? Una posible razón era porque no querían escuchar la respuesta. Una posible razón es porque la respuesta no le era favorable o temían algún tipo de reprimenda de parte del maestro. Yo creo que ellos tenían temor de preguntar simplemente porque no querían escuchar. Querían quedarse con una parte del mensaje. Querían reservar el hecho de saborear la declaración de Pedro cuando él le preguntó: ¿quiénes ustedes dicen que soy yo? Y Pedro, de una manera osada, con toda la revelación del cielo, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén, hermanos. Esa parte sí querían tenerla, porque esa parte iba a dar imperio, esa parte iba a dar gloria, esa parte iba a dar poder. No, se parecen tanto a los creyentes al día de hoy. Aquellos creyentes que no han sido bíblicamente bien formados, que solamente toman de la Biblia una parte del mensaje. Aquellos que no están siendo bien alimentados y están siendo formados no con todos los nutrientes bíblicos. Solo agarran una parte de la Biblia: prosperidad, poder, promoción humana, éxito y todo lo que tiene que ver con la parte del mensaje que se refiere a esto. Dice: yo lo agarro, arrebato. Y ese concepto poco bíblico deforma al creyente. ¿Por qué? Porque sin cruz no hay gloria. Nuestro carácter va a ser procesado. Dios es un Dios de los procesos. El tercer punto es que Jesús enseña cómo derriba la exaltación humana. Versículos 33 y 34. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Esta es la última visita de Jesús a Capernaum. Capernaum era una ciudad muy visitada por Jesús. Toda su popularidad, todo su ministerio, el gran parte del tiempo se desarrolló en Galilea. Pero en Capernaum él tenía una predilección especial de tener una estancia allí. Para muchos teólogos, esta casa era la casa de Pedro, donde Pedro tenía su familia. Este era como el cuartel general de Jesús, donde él podía planificar cosas con sus discípulos. Estando allí, sucede que Jesús hace una pregunta en Capernaum. Jesús estaba pensando, meditando en lo que durante pocos meses iba a vivir, una experiencia de cruz. Él podía ver el futuro que a él mismo le habría de tocar. Acaba de compartir con sus discípulos: les quiero recordar que voy a morir, que voy a ser entregado, que los principales sacerdotes me van a entregar, me van a matar y yo voy a resucitar. Y Jesús senta un mensaje. Y ellos son como algunos de nosotros que le entraron por un oído y le salió por el otro. Y vuelven
al programa original de la gloria humana, de la exaltación humana, de la búsqueda de grandeza humana. Y comienzan a hablar del reino. Y comienzan a prefigurar un gobierno de Jesús. Y en un gobierno hay un rey, pero hay gente que están en el anillo palaciego. Y esta gente tiene un grado de influencia, un gran poder debido a su influencia de estar cercano al rey. Y ellos están disputando, oye, tú vas a ser ministro de la presidencia, tu secretario de Estado de Educación o lo que sea que pueda ser la posición de la cual estaban aspirando. Jesús obviamente se le había adelantado, estaba posiblemente unos pasos más adelante y Jesús le hace una pregunta. ¿De qué ustedes estaban discutiendo? Él había escuchado el murmullo y esto es patético. Que alguien esté hablando de que va a morir y la respuesta del que lo esté escuchando es: ¿qué puesto vamos a tener en el reino? La naturaleza humana nos gusta cerrar las malas noticias. Es una forma como de protección. Y a veces es una protección media sinvergüenza. Porque el problema no se va a ir, el problema va a estar ahí. La noticia va a estar ahí. Es como algunos, si me gusta esta ilustración, que los discípulos se parecen a algunos cuando van al médico. De buenas a primeras, tienen muchos planes, son profesionales, son padres, tienen hijos, tienen casa, tienen carro, están muy bien posicionados y de buenas a primeras van a un médico porque se sienten mal, sienten posiblemente una alteración en su cuerpo de algún tipo y van a un médico, pero van medio asustados. ¿A usted le ha pasado o solo al pastor? Y estando allí se están escuchando al médico y el médico le está diciendo algo, pero usted está pensando en su posgrado, en su nueva posición en el banco, su nueva posición, wow, en que se va a casar pronto, en que va a tener hijos, en que está construyendo familia, en que está edificando. Y las cosas que le dice el médico, usted no le hace mucho caso porque usted tiene un gran proyecto de vida y en ese gran proyecto de vida no cabe la mala noticia. Usted sabe una cantidad de personas que van a los médicos y no hacen nada de lo que los médicos les recomendaron. Algunos les va bien, otros se mueren. Hay gente que reacciona mal frente a las noticias. Yo he visto gente que en momentos de crisis comienzan a hacer unas preguntas retóricas bien tontas. Me encantaría podérselas grabar para pasárselas después que pasaron la crisis. ¿Qué tipo de preguntas retóricas la gente se hace en ese momento? ¿Por qué a mí me sucede esto? Y lo hacen con rabia y hasta lloran. Esto no me puede estar pasando a mí ahora en lo que yo menos necesito. Es que no lo puedo creer con tantos planes que tengo, con tanta falta de tiempo y ahora me sucede esto. Levanten la mano los que han pasado por situaciones ahí, porque yo he estado en ese lugar. Hay creyentes que llegan al culto mismo de Dios los domingos tan absortos, tan llenos de planes, con tantos sueños de grandeza, que vienen montados en la limusina de la grandeza. Y hasta en la manera de caminar es así, que miran a los demás como por el hombro, porque tú sabes que yo soy el que soy. Usted no es nada, usted es un pecador perdonado por la gracia de Dios. Pero tienen un delirio de grandeza y se montan desde que salen de su casa, así con el aire acondicionado, el auto y la mentalidad de grandeza humana. Ta 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 y llegan y parquean ahí. Y entran así, hinchados de toda su personalidad, así con un ego más fuerte, más grande que el pecho. Y se sientan, usted se ríe porque sabe que estamos hablando de usted. Y esa persona se sienta ahí. A ver, ¿qué va a decir hoy el pastor?
¿Y sabe lo cual es la sintonía que tienen? Si lo que va a decir va con mi deseo de grandeza y me dicen que yo soy un superhombre, que yo soy un superhéroe, que Dios está para mí, que Dios es complaciente, que Dios es como los Reyes Magos, que Dios es como Santa Claus. Yes, yes, yes. Pero tan pronto comienza a hablar del Dios de los procesos, inmediatamente se pone un casco así como el del anuncio del que lava y meten una lavadora que coge hasta casco de metal. Así inmediatamente dicen, me pongo mi casco de metal. Porque no quieren oír. ¿Cuánto nos parecemos a los discípulos? Hay creyentes que lamentablemente han sido tan mal formados que su mentalidad de príncipes y de reyes, que la Biblia lo dice, somos reyes y sacerdotes, pero esa es una parte, tienes que completarlo todo. Y con esa mentalidad de príncipes y de reyes no les permite abrazar de corazón su identidad de siervo. Wow, se coge muy bien y trabaja muy bien el papel de príncipe. Tú sabes que yo soy un príncipe. Yo soy un sacerdote llamado a vivir en su presencia. Pero no le permite abrazar de corazón su identidad de siervos. Su vida cristiana solo gravita en el primer orden. Reyes, sacerdotes. ¿Por qué? Porque eso me va a dar poder. Eso me va a dar preeminencia. Eso me va a poner arriba. ¿Se entiende? Y esto lo vemos, hermano. Pensemos que a alguno de nosotros se nos dé al final del culto un paño con una botella asperjadora, con un producto químico, y le digan, ahora a usted le toca hoy limpiar las 300 asientos y remover los chicles de todo el que se sentó aquí. Algunos van a decir, no hay problema, pastor. Otros van a decir, no hay problema, pastor. Y por dentro van a decir, tu abuela. Créame, así somos nosotros. Así somos nosotros. Y algunos dirán, sí, pastor, pero yo tengo un compromiso. Sí, pastor, pero tengo que cocinar después del culto. Sí, pastor, pero mis hijos. Sí, pastor, y vamos a poner cualquier excusa para no servir, porque hay gente que no sirven para servir. Y si tú no sirves para servir, tú no sirves. A su nombre. Es interesante que los discípulos estaban disfrutando de los carguitos de antemano. Todavía no habían salido los decretos. Y ellos estaban ya disfrutando de los cargos. Los delirios de grandeza son claramente pecaminosos. El silencio de los discípulos, cuando Jesús les pregunta, ¿de qué ustedes están hablando? ¿En qué están perdiendo su tiempo? ¿En qué ustedes están disputando? ¿Qué hacen ellos? Mutis, se quedan callados. ¿Saben lo que significa ese silencio? Culpabilidad. Porque cuando a ti te agarran con la mano en la masa, tú haces mutis. Porque cualquier cosa que te digan, tienes que quedarte calladito, porque calladito te queda más bonito. Ellos se quedaron calladitos. Y el silencio de los discípulos es un claro indicio de culpabilidad absoluta. En el fondo de sus corazones ellos sabían que ese tipo de conversaciones eran netamente pecaminosas. Sabían que Jesús le pregunta no porque Jesús no sabía, sino porque quería escucharlo de sus labios. De hecho, en el texto en paralelo de Lucas capítulo 9, versículo 47, nos revela que Jesús sabía lo que era la respuesta a lo que preguntaba. La cuarta parte de este sermón hemos llamado una lección sobre lo que es la verdadera grandeza en el reino. Los versículos 35 al 37. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero, es decir, el último de todos y el servidor de todos. Jesús presupone que todo el mundo tiene deseo de sobresalir. Tiene legítimos deseos de grandeza.
Y es interesante que Jesús no bloquea la idea. En ningún momento Jesús le está diciendo, ustedes no tienen derecho a aspirar. En ningún momento Jesús le está diciendo, ustedes no le puede pasar por la mente tener deseos o pensamientos de grandeza. De hecho, Jesús lo que está es redefiniendo lo que es la grandeza. Jesús le está diciendo, si alguno quiere ser el primero, es decir, no está diciendo, es un pecado aspirar a ser el primero. No, él está redefiniendo lo que significa buscar el primer lugar en todo. Está dando una nueva enseñanza. Él está diciendo, ustedes están ambicionando algo, bien, está bueno que ambicionen. Tienen aspiraciones, bien. Qué bueno que tienen aspiraciones, pero yo le voy a decir cómo canalizarla. Yo le voy a decir de qué ustedes se tienen que cargar. Yo le voy a decir cómo deben de direccionarla. De hecho, Pablo me encanta cuando en 2 de Corintios 5 Pablo dice, yo tengo una ambición. Wow. Pablo dice, yo tengo una ambición. Y aclara, serle agradable a Jesús. Su gran ambición. Y es interesante cómo Jesús redirecciona, Jesús redefine la grandeza. El Señor les dice y nos dice a nosotros que si queremos ser grandes en su reino, solo tenemos que hacer dos cositas, dos pequeñas cosas. Prepárese, por favor, para escucharla. Lo primero que Jesús dice es, si tú quieres ser el grande, procura en todo lo que tú hagas, en todos los escenarios, donde quiera que te encuentres, procura el último lugar de todos. ¿Qué quiere decir? Aquí hay una comida, invita a la pastora, hermanos, al final del servicio hay comida. Y si añade gratis se pone mejor. Se siente a Dios en eso de manera muy fuerte. Ahí si estuviera Junior dijera, hoy yo siento a Dios fuertemente. Solo con ese anuncio. Pero lo que yo quiero captar es, hay algunos que por temor a que se acabe la comida, van a darse que rápido para estar en los primeros lugares. Hay otros que le va a tocar al final o a mitad de línea que se van a salir, como esos carros que rebasan. Y van a ir de manera disimulada a decirle una noticia de último momento que en ese momento él sintió. Y se le apaga al lado de un hermano, yo sí te quiero, que si yo qué, y se pone a hablar, hasta que Chuquiti se mete en la fila. ¿Le ha pasado a usted o solo al pastor? Ya sé que no es tan solo en sus aspiraciones de grandeza. Jesús dice, ¿tú quieres ser el grande? Ser el último en todo lo que tú hagas. Y lo segundo que nos dice, tú tienes que ser servidor de todo el mundo que tú conoces. Sabemos que hay una regla en la palabra de Dios. Primero a los de la familia de la fe y luego a los que están fuera. Pero hay gente que no le sirve ni a los de la familia de la fe ni a los que no son familia. Y es interesante cómo estos dos términos están íntimamente entrelazados. ¿Por qué? Porque el que busca ser el último es porque está en disposición de servir. ¿Se entiende? Y en vía contraria, aquel que quiere ser el primero nunca quiere servir a otro, sino que quiere llegar primero, tener la primera posición, porque en su mente está codificado para que a él le sirvan. ¿Se entiende? Pero ¿cuál es la actitud de siervo? Es una persona que está permanentemente persiguiendo quién no está comiendo, quién está necesitado, quién está llorando, quién está afligido, quién es vulnerable. ¿Se entiende? Y la figura que más me llega es, imagínate esa película donde hay gente muy ricachona, muy enriquecida. Y de buena primera tienen esas mesas casi siempre para 12 o 20 personas. Normalmente nada más se llena en día de fiesta y los otros días nada más está el dueño de la casa y la mujer. Y tiene una servidumbre así, todo con etiqueta y casi siempre con una servilleta blanca en este torso. Y están ahí y están comiendo y ellos están un poco replegados hacia atrás. ¿Lo han visto o solo el pastor ve televisión? Ok, qué bueno que ustedes son igual de pecadores. Y están ahí mirando. Y solamente están mirando, observando por si algún comensal
se le acabó el agua, le sirven el agua. ¿Lo han visto? Si van a buscar una cuchara y de buena primera no encuentran una cuchara, este siervo sale huyendo. Tiene una cuchara. Y la cuchara como que aparece de la nada así. No, gracias. ¿Entiende? Ok. Sabemos que esta gente está en servidumbre y a veces no sienten hacerlo, sino que lo hacen de forma metódica. Pero vamos a espiritualizar un poco esto. Un siervo es aquel que está siempre persiguiendo, está viendo en todo momento las necesidades de otro. En tal sentido, si anda en un auto, está viendo a la gente que se está mojando, ¿se entendió? O la gente que está varada. Entonces, si tú no sientes eso, porque hay gente que no tiene el don de servicio, pero dice que el que te falta de sabiduría, que se lo pida a Dios, que lo da con abundancia. Entonces, una manera de usted crecer en gracia es pedirle, Señor, yo no siento, a mí me importa la gente, yo soy un súper egoísta. Yo viví una vida centrada en mí mismo, pero hasta hoy yo quiero cambiar. Yo quiero sentir por los demás. Yo quiero sentir el dolor de los demás. Yo quiero servir a otros, no solo buscar servirme a mí mismo. ¿Verdad que sería una genuina y legítima oración? Versículo 35 dice al final, y el servidor de todo. Este es un detalle importante que no puede pasar desapercibido. Alguien dijo lo siguiente y lo reproduzco así. De hecho, lo publiqué en mi muro. Los seres humanos somos dados a cultivar la amistad con aquellos que nos puedan hacer favores y que de alguna forma podemos sacar alguna utilidad de ellos, mientras que evitamos asociarnos con aquellos que solo necesitan de nuestra ayuda y no nos pueden dar nada a cambio. Pero Jesús nos enseñó a buscar no a los que nos pueden hacer favores, sino a aquellos a quienes nosotros se los podemos hacer. Preferiblemente aquellos que no nos van ni pueden devolver lo que hagamos por ellos. Jesús quiere que tú ayudes a gente que no tienen posibilidad de poderte devolver, porque es muy fácil bendecir al pastor si el pastor tiene con qué devolver. ¿Se entiende? Pero busca a alguien, el más humilde de los hermanos de la iglesia, y extiéndele un favor. A mí me encantó una congregación que tiene un servicio, un ministerio de compasión muy hermoso. Este ministerio de compasión está conformado con muchas hermanas de esa congregación. Y ellos tienen un ministerio que se dedica a acompañamiento en el hogar y en los hospitales por días y días a hermanos de la iglesia que están enfermos. Y mi tía cayó en cama por mucho tiempo, casi 20 días. Y ellas se rotaban para estar siempre acompañando a su hermana en su proceso de recuperación. Yo sé que hay gente en esta iglesia que lo hace. Yo sé que hay gente en esta iglesia que lo han hecho. Pero la idea es que todos seamos llamados a lo mismo. Todos seamos motivados al servicio. Y si tú no lo sientas, comienza a pedirlo. ¿Por qué? Porque estamos llamados a servir. Bendito el nombre del Señor. Leamos por último los versículos del 36 al 37. Y tomó a un niño, y según algunos podría ser el hijo de Pedro, y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. En los días de Jesús los niños solían pasar desapercibidos. Eran proyectos de hombre. Lo único que no le eran desapercibidos era a sus padres, a sus progenitores. Pero los niños lo veían como proyecto de hombre. Bueno, lo tomaremos muy en cuenta cuando ya alcancen, si pasan después de los 12 o 13 años de edad. John MacArthur, un reconocido pastor, dice al referirse a este pasaje, un bebé, una criatura, un crío, un niño, no tiene poder. Un bebé es débil y dependiente de otros. Es vulnerable y usualmente ignorado. No tiene nada que ofrecer y los niños
normalmente no producen ni tienen dinero encima. Entonces Jesús dice, si tú tratas a este niño, y el niño es un tipo de creyente en necesidad, ¿se entiende? Esto incluye ayudar a los niños, pero también incluye como tipo de vulnerabilidad ayudar a los seres humanos. Estamos hablando de que ese niño tipifica a los débiles, a los necesitados, a los olvidados, a los dependientes, a los vulnerables, aquellos que están en aflicción, que están sentados al lado nuestro, compartiendo en la misma iglesia, pero que no nos atrevemos a decirle cómo te sientes y cómo yo te puedo ayudar. Isaías 66:2 le da una gran lección. En un momento en donde el pueblo de Dios estaba muy afanado en encerrar a Dios de alguna manera, haciéndole un lugar, una casa donde él pudiera habitar. Y él lo reprende y le dice el camino mejor. Le dice, todo esto lo hizo mi mano. Yo soy el Dios del cielo y la tierra. Todo esto lo hizo mi mano. Isaías 66:2. Y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré. Y ahí comienza a clasificar. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Estamos hablando de un tipo de creyente en el cual el Señor va a tener comunión, nuestro servicio, servir a los creyentes en Cristo. Pero ¿cuál es la motivación? ¿Una motivación religiosa? No. Porque no servimos a los demás porque vamos a ganarnos el cielo. Esa nunca puede ser la motivación. Porque la salvación no puede ser comprada por los actos humanos. Nosotros vamos a abocarnos a ir en defensa de los necesitados, a ayuda de los demás, precisamente porque somos siervos de Cristo y estamos abrazando esa identidad. Hay una parábola que a mí particularmente me confronta. Mateo capítulo 25, versículos 34 al 40. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Wow, hermano. ¿Alguien puede decir wow? ¿Alguien puede decir ouch? Dolió, ¿no? Esto debería cambiar nuestra perspectiva del servicio en la iglesia. Esto debería de cambiar nuestra perspectiva de lo que significa servir a los demás. Revela la calidad de nuestra fe. Porque sabemos que la salvación es por fe. Pero no todos tenemos la misma calidad de fe. Y el tipo de vida al servicio de los demás no califica el tipo de fe que tenemos. A mí me encantan las calificaciones. Hay A más, A menos, B más, B menos, C más, C menos y hay F. Si tuviéramos que calificar tu fe en términos de servicio a los demás, ¿qué calificación le daríamos? ¿Alguien puede decir, ouch? Dolió, ¿no? Porque cuando yo pude comparar cuánto yo sirvo a los demás, créame que no saqué una buena calificación. Tengo lo que se le dicen a uno áreas de oportunidades.
El camino para ser grande es un camino de humillación y de servicio. ¿Verdad? Que cuando hablamos de la palabra no es solo para ser meditada, sino para ser aplicada. Dios quiere que como siervos nosotros seamos hacedores y no solo oidores de domingo. Hay una reflexión final y es una pregunta que yo quiero hacerte a ti que me está escuchando. ¿Estás activamente buscando el servir a otros? ¿Estás muy concentrado en tus propias necesidades y no hay tiempo para pensar en las necesidades de otros? Cuando tú oras, ¿qué viene a la mente? ¿Lo tuyo o viene a la mente lo de otras personas que no son las de tu intimidad o de tu círculo de amigos o familiares? ¿Buscas el bien de los demás y suplir las necesidades de los más débiles y vulnerables en la iglesia que te ha tocado pertenecer y estar? ¿Estás orando por crecer en misericordia y ayuda en los demás? ¿Estás orando diciéndole, yo quiero participar en un ministerio de ayuda? Señor, úsame a mí, heme aquí. Tenemos el mismo celo santo, buscando los mejores dones. Y estás dentro de la lista de los mejores dones. Señor, dame un don de servicio. Debemos matar esos deseos de grandeza. Esos deseos de grandeza se pueden matar yendo con Jesús a la cruz y crucificar nuestro yo exaltado, nuestro gran ego en la cruz, juntamente con Cristo Jesús, Señor nuestro. Los discípulos no querían hablar de cruz porque tenían muchos sueños de grandeza. El ego, el afán por las riquezas, la vanidad de este mundo te va a decir, no me hable de estar juntamente crucificado con Cristo Jesús. Tú tienes que acabar esta agenda. Estas son tus prioridades. No hay tiempo para ser humilde. No hay tiempo para estar dando asistencia. Ya, después que tengas dinero ayudarás. Pero eso no es bíblico. Eso no es de un creyente verdadero. Eso es un pensamiento más bien de un impío. De uno que no tiene temor de Dios, ni comunión con Dios, ni relación con Dios. Porque el mismo Espíritu Santo de Dios ha de revelarnos y aplicarnos la palabra de Dios. Y dámosle a Dios que nos ayude a servir a los demás. Dile, yo quiero, aunque no lo sienta. Dile, yo quiero, Señor, pero no lo siento. Y esto no puede moverse porque si lo sientes o no. Pastor, yo no voy a ayudar a otro porque no lo siento. Tal y como dice un reconocido predicador, yo no siento pagar la casa, pero la pago porque si no me van a sacar. Entonces hay muchas cosas en esta vida que tú vas a hacer, aunque no lo sientas. No esperes sentirlo, comienza a pedirlo y ser sincero con Dios. Tenemos que cultivar nuestro carácter, como muchas veces lo hemos dicho. Tenemos que ser sinceros con Dios. Cuando vayamos donde Dios, reconozcamos nuestros pecados. No le diga, Señor, yo soy un poquito egoísta. No di, yo soy egoísta. Señor, yo soy un poquito orgulloso. No dile, Señor, yo soy orgulloso. Señor, yo soy un poquito envidioso. No, Señor, yo soy envidioso. Pongámosle el nombre a nuestro pecado. Señor, yo no siento ayudar a nadie, pero yo te pido, porque eso conviene a mi alma y a mi relación contigo, dame de eso. Yo quiero tener don de servicio. ¿Y sabe lo que sucede cuando eres genuino en la oración? Dios te lo da. Dios te da. Y nos llena nuestras cuotas con un don inefable y glorioso a través de su Espíritu Santo. Amigo que estás aquí sin Cristo. Marcos 9:31 nos dice que Él vino a morir, Cristo, por aquellos que Él amó. Si estás aquí es porque Él quiere que ocupes tu lugar de pecador arrepentido. Para nosotros poder ser salvos, tuvimos que ocupar nuestro lugar de pecadores arrepentidos.
Este es el momento de hacer un llamado a tu vida. Amigo, amiga que escuchas este mensaje, ven a Cristo en arrepentimiento y fe.